está bien. Soy el doctor Armando Cauti y les doy la bienvenida a la reunión académica conjunta del Departamento de Oftalmología del Hospital Nacional Guillermo Almenara, las cuales se vienen realizando en forma semanal por parte de las diferentes unidades especializadas del departamento. En esta oportunidad, el doctor Óscar Ascarza Aquino, de la Unidad de Neurooftalmología de nuestro hospital, quien realizó su capacitación en neurooftalmología en el Hospital Italiano de Buenos Aires, va a presentar el siguiente tema: papiledema, signo de interrogación, caso clínico. ¿No? Se ruega a los presentes apagar su micrófono y hacer las preguntas o comentarios a través del chat o al final de la exposición. Gracias, Óscar, ¿no? Muchas gracias, Armando. Muchas gracias por la invitación. Compartimos la imagen. Un ratito, nos hemos ido muy lejos. Ahora sí. Bien. El caso es a propósito de un problema de edema bilateral de los nervios ópticos. Y para esto presentamos a una mujer de 44 años derivada por edema bilateral del disco óptico, totalmente asintomática, quiere decir sin cefaleas, náuseas, vómitos, ni percepción de sombras, ¿no? El único antecedente, obesidad y uso de anticonceptivos orales. La agudeza visual 20/20 en ambos ojos, las pupilas sin alteración, no había defecto pupilar diferente, la visión de colores normales. La motilidad y alineación ocular normal, la presión ocular sin alteración, normal. El examen del segmento anterior sin alteración, el fondo de ojo solo mostró una elevación de ambos discos ópticos. No hubo hemorragias, no hubo exudados, la mácula y vasos y periferia normal. Ante esto, nos establecimos un diagnóstico diferencial inicial. Entonces, bajo estos argumentos, podemos sospechar de papiledema propiamente dicho, neuropatías ópticas bilaterales y pseudopapiledema. Por el cuadro clínico, más podría asemejar o parecerse un pseudotumor cerebral, porque la hidrocefalia, cefalitis, meningitis, trombosis, seno venoso, hemorragia subaracnoidea produce cuadros y focalización, y el entorno, el cuadro clínico es bastante florido. En las neuropatías ópticas bilaterales son más raras, las más frecuentes son las tóxicas, las nutricionales y carenciales. La neuropatía óptica de Leber, neuromielitis, neuritis óptica anterior bilateral. La primera, más frecuente en niños, pero con bastante pérdida de la agudeza visual. La neuropatía óptica de Leber es progresiva, más en jóvenes, pero también hay bastante pérdida de la agudeza visual, cambios campimétricos, bastante característicos. En la neuritis mielitis óptica, en este caso, pues vemos una carencia visual mucho más severa. El cuadro es bastante florido en cuanto al compromiso ocular y la visión ocular. Pseudopapiledemas, hay muchas nosas o causas que pueden originarla, de las cuales la vamos a desarrollar más adelante. Entonces, nuestro plan, siempre una campimetría, una exploración de los pares craneales adicionales, sexto, séptimo y octavo, por tumores que pueden presentarse en el ángulo pontocerebroso y ocasionar algún cuadro de hipertensión endocraniana por obstrucción del flujo del líquido cefalorraquídeo. Siempre una tomografía y resonancia magnética, una angioresonancia con las fases arterial y venosa siempre es bueno, si sospechamos sobre todo de trombosis de algún seno venoso. Punción lumbar es bastante necesario hacerlo, retinografía y angiografía, así como CT. Entonces,
Estos exámenes que se llegaron a hacer nos demostró que la campimetría era casi normal, la exploración de los pares craneales normales, la tomografía, resonancia, así como la angioresonancia con sus fases venosas y arteriales, demostraron ningún tipo de alteración. La punción lumbar normal. Hasta este entonces, ¿hay algún comentario de alguno de los presentes? Para continuar. Continuamos entonces. Bien. Entonces, estas son las imágenes de la retinografía en que se ve, en que vemos los nervios ópticos con sus bordes un poco más definidos, sobre todo en la parte nasal de ambos ojos, los vasos un poco tortuosos y un poco oscurecidos por el reborde papilar. La angiografía demostró fugas focales en ambos ojos, tanto el derecho como el izquierdo. Como visuales, cambios sutiles, como les había dicho. El OCT, un engrosamiento de las fibras ganglionares alrededor de la papila, y el RNF casi normal, un poquito engrosado. OCT, en resumen, mostró cambios moderados en el grosor de las fibras nerviosas de la retina y tracción alrededor del disco óptico. Hasta este entonces quisiera detenerme un ratito para que me puedan comentar a alguien que pueda colaborar en cuanto al diagnóstico diferencial o qué les pareció hasta ahora el caso. Oscar, lo curioso es que el campo visual estaba normal, ¿no? No había ningún escotoma seco central ni aumento de la mancha ciega, ¿no? Con esos discos ópticos. ¿Qué más? ¿Qué más pueden encontrar en las imágenes que les mostré? ¿Qué les llamó la atención? La fuga ¿no? Claro, las fugas focales que había, hasta ese entonces parece un papiledema, ¿verdad? Claro. Oscar, ¿podrías poner las imágenes de OCT, por favor? Claro que sí. O de nuevo las fotos, por favor, las fotos. Disculpa un ratito, las fotos. Primero el OCT, pero en orden de petición. No, las fotos. Ahí va. No, es que quiero ver un ratito acá las fotos. Ya, me salgo entonces. Sí, sí, ya, chao. No. No, disculpa, Iván, una bromita. No, si no quiero ver acá si es que hay algún componente, porque lo que pasa es que a veces hay algunas, por ejemplo, presencia de drusen de nervios ópticos o lesiones como osteomas que podrían tener un poco de fluorescencia en la angiografía sin tener mayor problema en el campo, ¿no? Pues por eso lo hacía, disculpe. Ya, continúen, por favor. Ponle, por favor, la tomografía, doctor. Muy bien. Ahí va. Yo no quiero, mentira. En realidad, si es una lesión bilateral. Sí, pero no es nada específico en estos casos, ¿no? No es tan notorio. Yo quería preguntarte por qué te parece... del nervio óptico, ¿no? ¿Qué te parece elevación lo estás diciendo por la morfología de la tomografía, por las fibras nerviosas? Porque las fibras nerviosas se ven dentro del rango normal. Casi normales. Hay otras tomas en que sí se ven un poquito elevadas que no las he mostrado, no las he podido conseguir. Ya. Ok. Bien, seguimos. Muy bien, entonces, de acuerdo al diagnóstico diferencial hay que conversar algo sobre papiledema, ¿no? El papiledema se presenta como consecuencia de cualquier etiología que pueda aumentar la presión intracraneal en el cerebro. Entonces se presentan fases precoces, manifiestas, crónicas y después la etapa final que es la trófica. Un aumento de la presión intracraneal va a producir que esta presión se transmita a la vaina del nerviótico, lo va a comprimir a nivel retrolaminar, va a interrumpir el flujo azoplasmático, va a producir una dilatación capilar
hiperemia del disco, finalmente una éstasis vascular, con sus consecuencias de la pérdida de los bordes de la papila, haciéndose más borrosos, extravasación de sudados, algunas veces hemorragias, por compresión y obstrucción y dilatación venosa. Al final se va a producir una isquemia de las fibras nerviosas y muerte de estas fibras nerviosas del nervio óptico. Las causas son múltiples, como les mencioné, pueden ser pseudotumores cerebrales, los mismos tumores propiamente dicho, abscesos, hemorragias paranoideas, hidrocefalia, meningitis y encefalitis. Oftalmológicamente podríamos encontrar algunos datos, ¿no? Como reflejos pupilares normales, sin alteraciones, podría haber diplopia con compromiso del sexto par o síndrome de Paginau, aumento de la mancha ciega, pérdida visual progresiva, el nervio óptico puede estar hiperémico, puede haber pérdida de la relación arterio-venosa, que siempre la hay al final, la excavación va a desaparecer, los bordes papilares se hacen borrosos, va a aumentar su diámetro, puede haber hemorragias de papila en llama. Hay una clasificación que hasta ahora sigue vigente, que es la escala de Lahr-Friesen, que la clasifica en 5 etapas, desde la etapa 0 hasta la etapa 5. La etapa 0, lógicamente, es una papila óptica normal. La etapa 1, en donde básicamente los bordes se ven mal definidos en la parte nasal a manera de C, comprometiendo la parte superior, inferior y la parte nasal. Hay un halo grisáceo leve. En la etapa 2 ya se suma lo de la etapa 1, más la elevación circunferencial de la parte nasal y un borramiento de los bordes temporales. Este halo es mucho más marcado en este caso, a nivel de la papila. En el estadio 3 ya hay un oscurecimiento mucho mayor de los vasos que emergen en la papila, mucho mayor el aumento del halo peripapilar, y toda la circunferencia está elevada con toda la pérdida de sus bordes. La etapa 3, donde ya hay una total obliteración de la copa óptica, hay mayor oscurecimiento de las arterias y vena central de la retina. La etapa 5 ya es la parte crónica, donde ya se ve una protrusión en forma de domo, con el halo ya un poco menos marcado, con presencias de cuerpos hialoideos o pseudohialoideos. Los vasos peripapilares están bastante oscurecidos, mucho más oscurecidos, y se puede observar como una especie de corcho de champán, ¿no? Si lo vemos desde arriba, nos da esa apariencia. Entonces, estas son las etapas. Otro tipo de clasificación que les clasifican precoz, en que generalmente es la etapa 1 y la etapa 2, la etapa aguda, que es la etapa 3, la crónica hablamos de la etapa 4 y 5, y la trófica cuando ya las fibras nerviosas están isquémicas o han degenerado, han producido su degeneración y muerte celular. Entonces, todas las etapas que había mencionado, pues habrá que recalcar sobre todo en la parte crónica, donde se ve esa apariencia de corcho de champán, donde ahí se muestran unos halos alrededor del nervio óptico, las papilas se vuelven un poquito más grisáceas, los vasos son poco notorios, sobre todo a nivel de su emergencia, y se elevan siguiendo la morfología de la papila elevada. En este caso, puede inclusive encontrarse las fibras nerviosas alrededor de la papila óptica normales, pero no así las de las fibras ganglionares maculares. Entonces, igual, vemos las etapas, las que siguen, las composiciones a nivel del OCT, que se puede ver el edema de las papilas, los cambios campimétricos que son sutiles al inicio, los cambios de las fibras ganglionares normales al comienzo, pero cuando ya se hacen mucho más crónicas, ya el compromiso de las fibras ganglionares se comprometen. No así las fibras alrededor del nervio óptico, que tardan en afectarse. Básicamente es por el edema, y entonces es una imagen artificial en alguna forma, ¿no?
El papilodema atrófico se puede presentar a partir de los 6 meses y puede durar inclusive meses o años. Aquí ya hay un aplanamiento, palidez progresiva con destrucción de todas las razones del nervio óptico. El campo visual se va a producir una constricción gradual a nivel periférico hasta la pérdida total cuando ya es bastante crónico, no se ha logrado solucionar el problema. Es lo mismo que le acabo de mencionar. Entonces, el cuadro clínico, por lo regular, los pacientes se presentan con cefaleas, náuseas, vómitos, fotosias. El papilodema es bilateral, pero también puede ser asimétrico. Y hay oscurecimientos visuales transitorios. Entonces, un papilodema puede demorar entre 24 a 48 horas para que ocurra, y una semana para que se desarrolle en forma plena. Lo que sí tarda es de 6 a 8 semanas para que se resuelva si el papilodema desarrollado pues se resuelva con el tratamiento adecuado. Los cambios capimétricos son distintos dependiendo del estadio o la etapa en que se encuentra. Lo más frecuente es una ampliación de la mancha ciega, pero ya tardíamente se ve la pérdida concéntrica, principalmente a nivel periférico. Se conserva generalmente la parte central, conservándose sobre todo el papilo macular. A nivel de la tomografía vemos un ensanchamiento de la vaina que rodea el nervio óptico y el líquido cefalorraquídeo presente en ese lugar. El nervio óptico es tortuoso y se ve una protrusión, tanto en la ecografía como en la tomografía, del nervio óptico. Los cambios a nivel de los OCT ya mencionados también, hay un engrosamiento por el edema a nivel del nervio óptico. Mientras que en el pseudopapilodema, las imágenes son distintas dependiendo de la etiología. El disco puede estar elevado, los márgenes también pueden estar oscurecidos. En algunos casos hay ausencia fisiológica de la copa, sobre todo en las papilas, sobre todo hipermetrópicas, o las hipotróficas, ¿no? Las capas de fibras nerviosas por lo regular son normales, el pulso venoso espontáneo es normal, aunque ya sabemos que algún porcentaje de ciertas personas no la presenta, ¿no? Y por eso no deja de ser anormal. Pueden verse drusas, son cuerpos hialinos, las hemorragias son mucho más raras, no hay exudados, y no hay infartos de estas capas de fibras nerviosas. Entonces, comparando el papilodema y el pseudopapilodema, ambos discos ópticos están elevados. En el papilodema se debe a un proceso edematoso por aumento de la presión intracraneal, mientras que en los pseudopapilodemas son alteraciones estructurales, básicamente, que pueden estar relacionados a algún proceso de enfermedad, lo cual no es necesariamente cierto, ¿no? Más es por razones estructurales. Las técnicas diagnósticas nos ayudan bastante actualmente a distinguir una etiología de la otra. Bien, aquí hay algunos casos de pseudopapilodema. Como les mencioné, nervios ópticos pequeños, donde las fibras nerviosas que están bastante copatas simulan un papilodema, ¿no? En el caso de las crecientes miópicas, por atrofia tanto de coroides, de la coroides y del epitelio pigmentario, nos traslucen la esclera, ¿no? Y en algunos casos pueden confundirlos con pseudopapilodemas. La mielinización de las fibras nerviosas también, los drusen del nervio óptico, algunos rezagos embrionarios que quedan a nivel del nervio óptico, rezagos gliales, y esto que es bastante frecuente que también vemos, ¿no? Unas papilas ópticas oblicuas. Bastantes casos nos han llegado sobre esto, con cierto grado de confusión sobre que se trata o no se trata de pseudopapilodemas. O papilodemas. En cuanto a los drusen, estos
son autofluorescentes, sobre todo cuando se usa libre de rojo. Al hacer la autofluorescencia, nos muestran una autofluorescencia de los mismos. La ecografía, como la tomografía, es bastante frecuente encontrar estas calcificaciones que se ven. Puede haber elevaciones, pero ya serían por causas mecánicas, por el drusen que justamente está haciendo el corte en ese nivel. Muy bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Un comentario? ¿Algún aporte? ¿Tenía ecografía el paciente, Oscar? No. La ecografía no la encontré, no. Pero la tomografía y la ecografía son bastante... En cuanto al paciente, no, en realidad no. Pero en cuanto a la ecografía y la tomografía, sí, en los drusen sí es bastante específico, ¿no? En cuanto al paciente, sí, no se le iba a hacer ecografía. Gracias. Muy bien. Yo dejé esta imagen previamente, a ver si se daban cuenta de todas las etiologías que podían originar, ¿no? Pero aquí hay otra imagen adicional que vemos, Tracción. ¿no? Que hay una tracción a nivel de la papila. Y entonces, haciendo cortes un poquito más finos y agrandamientos del caso clínico, pues encontramos imágenes así parecidas como la de acá, ¿no? Vamos a retornar porque no seguí las diapositivas en ese orden. Bien, estas son imágenes en que se muestra tracciones a nivel de la papila. Una interfaz vitro papilar, probablemente por desprendimiento del vitro posterior anómalo, no logró desprenderse totalmente por algún tipo de anomalías. Igualmente en el otro ojo, en el ojo izquierdo, la tracción generalmente a nivel de la parte nasal de la papila. Este es el ojo izquierdo. Y bueno, tenía otras imágenes también de una membrana, que no los quería mostrar porque no mostraba un cuadro florido en cuanto a esta asociación. Seguimos entonces más adelante. Muy bien. Entonces, dentro de las causas de pseudopapiledema, encontramos también estas causas, ¿no? De tracción vitreopapilar. Y entra y se engloba dentro del diagnóstico diferencial. Si bien las tracciones vitreomaculares son las que están mejor orientados o mejor investigados, pues se ha dejado de lado en alguna forma que se puede producir también tracciones a este nivel, a nivel de la papila, y provocar una pseudopapiledema. Si la agudeza visual se estuviera comprometida o asociada a una membrana epirretinal, pues aquí sí es el tratamiento quirúrgico como lo deben saber los de la unidad de retina. Y la etiología y etopatogenia del desprendimiento del vítreo posterior lo saben muy bien todos ustedes, en que las etapas se inician principalmente a nivel perifoveolar, para luego desprenderse a nivel de la papila y desprenderse totalmente hacia esta edad, ¿no?
principalmente quinta, sexta década. Desprendiéndose este nivel, posteriormente se va a desprender a nivel de la papila, pero quedan rezagos o no se logra desprender y se presenta este cuadro de pseudopapiledema. La literatura menciona muchos de estos cuadros que se han presentado, ¿no? Como esta, en el Neurology, donde mencionan o hacen clases de neuroimágenes que nos presentan el edema de pseudoedema, contracción vitreopapilar. Otros estudios en que ven la diferencia entre papiledema con pseudopapiledema usando tomografía de coherencia óptica. Bastante ilustrativo, sobre todo el de acá, ¿no? Donde imitan una tracción vitreopapilar bilateral, como el caso, imitan un papiledema. Entonces concluimos al final que una tracción vitreopapilar produce una elevación del disco óptico y puede simular un edema o un papiledema. Engloba un diagnóstico diferencial dentro de lo que es pseudopapiledema. Y la tomografía de coherencia óptica, sobre todo los últimos software, nos dan imágenes mucho más definidas y profundidad que nos orientan mejor y nos ayuda a permitirnos este hallazgo. Muy bien. Eso sería todo. Agradezco a todos por escucharnos y quisiera saber algún comentario, alguna pregunta que puedan tener. Oscar, buenas noches. Felicitarte por excelente presentación, el caso muy interesante. En realidad, estos casos también se encuentran presentes en algunos pacientes que tienen algunas proliferaciones, pero hay una entidad que se denomina síndrome de tracción vitreopapilar, ¿no? Y en estos casos, incluso cuando hay una proliferación muy densa, tiende a traccionar, que puede causar con la cantidad de membranas allí, en el futuro lesiones a nivel por contracción, a nivel del nervio óptico, ¿no? Pero Claro, no, sabemos que, sí. sí, 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 sabemos sí. que esto es bastante frecuente, sobre todo en los diabéticos, en que se forman membranas fibrovasculares alrededor del nervio óptico y que también pueden traccionarlo, como también en las obstrucciones venosas, ¿verdad? Así es. Así es, como una respuesta, digamos, de proliferación. Incluso hay un signo que se llama de murciélago, le dicen, ¿no? Que es como si fuera, así ustedes imagínense el esfenoides, ¿no? Y tiene más o menos esa forma, ¿no? En la Parecida a esta cabeza. imagen que estamos viendo acá, ¿verdad? Así es. Excelente, sí, 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 sí. Sí, en verdad, muy interesante el caso y muy aleccionador, ¿no? Porque los exámenes auxiliares que mostraste, como que nos deja un poco a ver qué es lo que está pasando en una apariencia como un edema, ¿no? Dentro de un pseudopapiledema. A eso me ha encaminado el caso clínico. Sí, sí, muy bueno. Oscar, buenas noches. De verdad te felicito, sí, lindo, como siempre, estuvo lo máximo. Muchas gracias, doctora. ¿Y el tratamiento? Bueno, el tratamiento principalmente completa la unidad de retina. Habiendo una membrana epirretinal y esta tracción, el tratamiento es quirúrgico, vitrectomía propiamente dicho, y pelamiento de las membranas. Ahora mencionan también de sustancias fibrinolíticas, que bueno, en realidad de retina deben conocerlo mejor, ¿no? Si tiene resultados o no tienen resultados estas sustancias. Estamos hablando de la ocriptosmina, ¿verdad? Sí. Y en algunos casos también el uso de, digamos, fibrinolisis con plasmina autóloga, ¿no? Que se puede preparar. Claro. En estos casos yo creo que me inclinaría por el tema quirúrgico, ¿no? La ocriptamina, pues solamente si hablamos de tracción vitromacular, estamos hablando de cerca de 30 o máximo 40%. Y también hay reportes en los que nos muestran que hay, digamos, una razón inflamatoria intensa
Creo que básicamente por eso fue el motivo por el cual se ha dejado de usar, ¿no? Entonces, sí creo que la alternativa quirúrgica es bastante amigable y manejable en este caso, ¿no? Lo que sí no sé es qué tanto, digamos, pueda relacionarse con vasos ese manejo, ¿no? Digamos, en el área papilar. No sé si alguien de retina ha revisado algo o conoce algo sobre el respecto. Nos ayudaría un poco, ¿no? Pregunta, Oscar, de repente no llegué a escuchar. Si estamos Sí te frente a un escucho. caso de estos, o sea, ¿es una urgencia? ¿Qué tan urgente es el tratamiento quirúrgico para esta En situación? realidad, teniendo una agudeza visual de 20/20, un paciente teniendo una membrana epirretinal a nivel de la mácula, y tracción a nivel de la papila, bueno, en retina generalmente optan, ¿no? Riesgo-beneficio. Si la agudeza visual estuviese más comprometida, yo creo que ahí sí sería más urgente entrarle quirúrgicamente y de repente un manejo más expectante dependiendo de la evolución que pueda tener, ¿no? Es mi opinión, pero más creo que deben saber en la unidad de retina los oftalmólogos que se encargan de esta área. Oscar, una pregunta, al inicio del caso, ¿esto fue un hallazgo en el fondo de ojo o la paciente, bueno, aparte, La con una verdad que voz, era un paciente que estaba rondando ya aproximadamente 2 años, ¿sí? Que estaba siendo visto inclusive por neurología, que recibió tratamiento con acetazolamida pensando que era un pseudotumor. Y su agudeza visual no cambió significativamente, ¿no? A lo largo de este tiempo. claro, a lo largo de 2 años, ¿no? Eso Ujú. quiere decir que de repente el manejo podría ser expectante, ¿no? Ahora Podría ser. con su... Sí. ¿Y cómo al inicio sospecharon de papilema? O sea, ¿fue una consulta de retina por una membrana epirretinal Visto o por algunas... oftalmología general, ¿no? Ujú. Posteriormente, derivados al servicio de neurología para que le hagan su punción lumbar y determinar una posible causa de pseudotumor. Por eso es que recibió acetazolamida. Mm, Y también, pues, por algunos factores de riesgo que pensaron, obesidad, uso de anticonceptivos orales. Oscar, una Una, pregunta. ¿Era una excavación pequeña las retinografías que mostraste? ¿La paciente tenía excavaciones pequeñas o no se pudo ver bien por el Este, la pseudopapiledema? imagen no muestra una excavación grande y no totalmente, su excavación, totalmente ocluida, ¿no? Entonces se podía pensar sobre todo un estadio inicial de papiledema, no un estadio crónico, porque es ya más notorio. Y ahí sí podríamos notar que más tiende a ser un papiledema real que un pseudopapilema. Entonces, más estos casos de pseudopapilema, más se ven en los casos de estadios iniciales, hasta manifiestos, ¿no? Pero ya en la parte crónica, no. en casos de pseudopapiledema, ¿puedes describir alguna situación en la que para ti sea una duda diagnóstica y que requieras de hacer, por ejemplo, una resonancia para confirmar que es un pseudopapiledema, alguna situación particular? O sea, te digo porque si, por ejemplo, a nosotros nos viene un pseudopapiledema y es suficiente el diagnóstico clínico o Mm, una bueno, situación. te voy a decir una cosa. Sí. En la literatura mencionan que sí, puede haber pseudopapiledemas, pero en algunos casos se han encontrado problemas a nivel cerebral. Tumores, por ejemplo,
hidrocefalias. Y después de recibir tratamiento con una derivación vesículo-peritoneal, pues se dieron cuenta que había algo más, como por ejemplo los drusen, ¿no? Entonces, creo que si tenemos de alguna forma una sospecha de papiledema, ¿no? En sus estadios iniciales, pues de todas maneras, ahora que tenemos la disponibilidad del OCT de ecografía, pues hay que pedirlas de todas maneras y ir corriendo lo que es por lo menos cuando menos una tomografía, de tal forma que vamos a abarcar las dos cosas al mismo tiempo. Osquitar, con respecto a eso, cuando es un papiledema inicial, ¿también es importante el diagnóstico angiográfico? O sea, ahí es donde se define Nos ayuda, claro que sí, por como en supuesto. el resto de papiledemas, Sí, pero sí, cuando es claro. inicial, Claro, en la también. fase inicial y en la fase manifiesta, los cambios a nivel de la geografía, pues se notan las fugas, como en estos casos. En este caso hubo fuga también. Entonces, nos descuadró un poquito al comienzo, ¿no? Es necesario. De todas maneras, en la geografía, casi, en la mayoría de los papiledemas se encuentran fugas focales y atenuación de los vasos, ¿no? Cuando ya es un poquito avanzado, o ya es un papiledema manifiesto. No tenemos en realidad muchas dudas cuando vemos un papiledema manifiesto, lo podemos distinguir claramente, pero en las fases iniciales es un poquito más complicado. El disco gótico inclinado también a veces, tenemos dudas porque vemos un reborde, uno de los labios de la papila óptica que están elevados. Ha habido muchos casos que hemos visto en el servicio. Inclusive se ha asociado a fosetas, ¿no? Y con edema a nivel de la mácula por extravasación de líquidos. PIT te refieres, ¿no? ¿Perdón? Sí, A los PIT. sí. Gracias. A usted, doctora. ¿Alguna otra pregunta más, comentario para el doctor Azcarza? Yo quería decirles que en estos casos, una asociación, digamos, a una complicación futura, aparte de la contracción a nivel papilar, digamos, con lesión por contracción de fibras nerviosas, también es la hemorragia vítrea, ¿no? Entonces, tal vez de acuerdo a lo que digamos, la evolución y el estudio del paciente, si vemos de que se incrementan los signos, porque ahora podemos hacer pues el bloque, el cubo, sobre el área papilar, ¿no? Entonces ahí podemos determinar cómo es que se encuentra, las características, cómo es que va evolucionando, y de acuerdo a eso en algún momento tomar la decisión, ¿no? No esperar necesariamente de que un paciente que esté viendo 20/20 se vea comprometido con una hemorragia vítrea, ¿no? Que se puede de alguna manera, liberando tal vez las fracciones, evitar, ¿no? Hay unas imágenes espectaculares que se hacen con reconstrucción tridimensional, ¿no? En los OCTs que están saliendo ahora. Y las imágenes son verdaderamente espectaculares. Entonces creo que eso puede ayudar también al plan quirúrgico, como dice Charles. Es una herramienta ahora que tenemos que sí, uno le pone el cubo y puedes hacer en 3D, ubicar exactamente cómo están qué tan imbrincada o qué tan, digamos, integrada está esta membrana, qué tan pegada está, ¿no? También a veces cuando queremos tomar decisión en algún área más lejana de cuánto está el tejido incorporado con las membranas para poder tomar una decisión. Sí, yo creo que ayudaría bastante, ¿no? Charles, ¿te refieres Sí. como que si pudiera ocurrir una abulsión de los vasos retinales por el desprendimiento del posterior del vítreo? Es una tracción, más que una abulsión, porque si hablamos de abulsión estamos hablando que mover capaz también digamos, la estructura papilar, ¿no?
Es un tema que se presenta, digamos, en algunos traumatismos oculares, puede presentarse, pero en este caso no es, digamos, sobre la base del mismo tejido, sino sobre la superficie. Pero esa superficie, como hay vasos ahí relacionados, sí podrían producir una hemorragia vítrica, una tracción, comprometer todo este tejido fibrótico dentro de lo que se encuentra sobre la superficie de la papila, ¿no? Y la emergencia de los vasos. Entonces es más fácil a veces tomar, digamos, la decisión de liberar una cirugía más controlada, ¿no? Que entrar en una cirugía donde ya tengas una hemorragia y que sabes de que si vas a, digamos, hacer un pelamiento, el mover un tapón te implica otra cirugía adicional, ¿no? Y a veces a ese nivel realmente los sangrados a veces son incontenibles, ¿no? Y no puedes cauterizar, obviamente, ¿no? Muchas gracias, Charlie. Ok. Muy bien. ¿Alguna otra comentario, alguna pregunta para la doctora Escarza? Muy bien, Oscar. Quiero agradecerte por tu presentación de la unidad de neurooftalmología, ¿no? En las reuniones académicas conjuntas del Departamento de Oftalmología del Hospital Almenara. Y bueno, te felicito, un caso muy excelente y nos ha enseñado mucho, ¿no? Y también quiero agradecer a los presentes y darles las bienvenidas, ¿no? Y los esperamos, ¿no? Todos los viernes en las reuniones académicas conjuntas, ¿no? Y en las diversas actividades académicas que estamos haciendo, ¿no? En el Departamento de Oftalmología. Muy bien, entonces damos por concluida esta reunión. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Oscar. Muchas Felicitaciones. gracias a todos. Gracias, Oscar. Felicitaciones. Gracias, Igualmente. Oscar. Felicitaciones. Buenas noches a todos. Buenas noches. Gracias. Buenas Muchas noches a gracias, todos. doctora Escarza. Felicitaciones. Gracias. Gracias, doctora Escarza. Gracias. Gracias, Oscar. Gracias. Felicitaciones, Oscar. Buenas noches. Doctor Chea, saludos. Felicitaciones. Paula. Gracias.